A ver, vamos a bioestadística antes de dar el break, ¿ya? Antes de dar el break. Esa de atenciones atendidos la han jalado más. Yo pensé que estábamos pasando a gerencia, ¿ya? Pero no, eso lo vamos a ver después. Ahora sí bioestadística. A ver, acá paramos después para grabar. Todo lo que puede ser asignado un valor, ¿cómo se llama eso? Variable. Variable. Y se define mediante la operacionalización de variables. Ahí se define la variable, en la operacionalización de variables, ¿ya? Las variables pueden ser, y se usa barras simples en. ¿Cuáles son las variables? Las variables pueden ser cualitativas, y se usa barras simples cuando es cualitativa y cuando es cuantitativa discreta. Entonces acá las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas, y ahí se usa barras simples. En cambio, el histograma, ¿en quién es? En las cuantitativas continuas. ¿Y el de dispersión en quién es? En las cuantitativas con cuantitativas, para ver asociación. Entonces, las variables pueden ser qualis o quantis, y las quantis discretas continuas. Si es que es discreta y quali, se hace barrita. Si es que es quanti continua, histograma. Y dispersión, quanti con quanti. La escala que establece solo categorías excluyentes, sin ninguna relación. ¿Qué escala es esa? Nominal. Nominal. La escala que establece relación de grado, ¿cómo se llama esa? Ordinal. Ordinal. La escala numérica, pero que el 0 no es ausencia de fenómeno, ¿esa qué escala es? De intervalo. De intervalo. Y la escala más potente, con el 0 real o ausencia de fenómeno, es la escala de razón. De razón. Muy bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo para cada uno. Si yo voy a calificar al paciente de hipertenso o normotenso, ¿qué escala es esa? Nominal. Si lo voy a clasificar de hipertenso leve, moderado y severo, ¿qué escala es esa? Ordinal. Pero si lo voy a clasificar con presión arterial 0, ¿no es cierto?, al infinito, pero de repente medido, no sé, pues se me ocurre con un instrumento que no es el esfingomanómetro, no es en milímetros de mercurio, ¿correcto? Usamos otra medida de presión, otra medida que no sea milímetros de mercurio. Estoy tratando de seguir el ejemplo. Y que no sea un 0 absoluto, 0 entonces relativo, eso es de intervalo. En cambio, si voy a medir la presión arterial en milímetros de mercurio, que es la unidad internacional que usamos, ese es de razón. ¿Ven la diferencia? Ese es de razón. Entonces imagínate cualquier otra medición de presión que no sea milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos. El estadístico que muestra el resumen de los datos, ¿cómo se llama? El que resumen, el estadístico descriptivo, ¿correcto? El estadístico descriptivo, ¿ya? La estadística que resume los datos es la estadística descriptiva. Y tiene las siguientes medidas de resumen numérico. ¿Cuáles son las medidas de resumen numérico? Las de tendencia central, las de dispersión, las de posición y las de forma. ¿Está bien? Las medidas de resumen numérico son tendencia central, dispersión, posición y forma. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de las puntuales que han preguntado. ¿Cuál es única, afectada por los extremos y que usen curvas simétricas? La media. La media. ¿Correcto? Y la que es múltiple, no afectada por los extremos y es para curvas asimétricas. ¿Cuál es esa? La mediana. La mediana. Dentro de todas las medidas de resumen numérico, la media y mediana son las que han preguntado así. Ahora vamos a hablar acá. ¿Cuáles son las de tendencia central? Media, moda y mediana. Media, moda y mediana. ¿Cuál es la más usada en medicina? Pregunta examen. La media, ¿correcto? Y la que muestra el valor más repetido, pregunta de hace poco en el ENAM. La moda, la moda. Se llama curva simétrica cuando, simétrica. Cuando media, moda y mediana que tiene son iguales, comparten el mismo lugar, media, moda y mediana. Y se llama simétrica cuando son diferentes. Diferentes. Entonces acá al costadito, por favor, dibujas una curva simétrica, porque en el punto medio la media, moda y mediana son lo mismo. Y la curva simétrica es el lomo, ¿quién es? La moda. La cola, ¿quién es? La media. Y el punto medio es la
mediana. Esa es la simétrica con la derecha, por ejemplo. Y esta será una simétrica con la izquierda. Con la izquierda. ¿Ya está? Con la derecha, con la izquierda. Las de dispersión. ¿Cuáles son medidas de dispersión? Rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, amplitud intercuartílica. Rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de varianza y la amplitud intercuartílica. ¿Cuál es la más usada en medicina? Desviación estándar, DS. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? La fórmula de la varianza y desviación estándar. A ver, varianza es igual a ¿qué? A la sumatoria de cada valor iésimo comparado con la media elevado al cuadrado. Sumatoria de cada valor menos la media elevado al cuadrado. Todo sobre el número de observaciones. Esa es varianza. Esa es varianza. En cambio, ¿qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Ya les dije. ¿Ya? La medida de dispersión que se usa para comparar, por favor, para comparar curvas de distinta variabilidad, ¿cómo se llama? Coeficiente de varianza. Y el coeficiente de varianza se calcula la desviación estándar sobre la media por 100. O si quieres, la varianza sobre la media por 100. No importa. La cosa es que compares la medida de dispersión con la media por 100. La pregunta de examen fue con desviación estándar, entre media por 100. Ese es el coeficiente de varianza. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de posición? Las medidas de posición, ¿cuáles son? Mediana, cuartil y percentil. Mediana, cuartil, percentil. ¿Cuál es la más usada en medicina? El percentil. ¿Para qué es usada? Para establecer puntos de corte diagnóstico. ¿Ya? Son los sujetos sobre los cuales se busca concluir un estudio. ¿Quiénes son ellos? La población. La población. Y se representa por la N mayúscula. La población. Son los sujetos seleccionados de la población sobre los que se hará la medición. Eso es. El marco muestral que va a generar la muestra. Los sujetos sobre los cuales se va a hacer el muestreo es el marco muestral. Y los sujetos seleccionados finales de la muestra son el N. Entonces, el enunciado corresponde al N. Los sujetos seleccionados son la muestra. ¿Pero de dónde vino la muestra? De un marco muestral poblacional. Ya está. Los valores calculados en la población, ¿cómo se llaman? Parámetros. Y los valores calculados de la muestra, ¿cómo se llaman? Estadísticos. Estadísticos. Vamos acá. ¿Cuáles son los tipos de muestreo no probabilísticos? Los tipos de muestreo no probabilísticos son ¿para qué tipo de estudios? Cualitativos. ¿Y cuáles son esos muestreos no probabilísticos? Muestreo a conveniencia, muestreo por cuotas, ¿correcto? Muestreo por saturación o bola de nieve, ¿correcto? Muestreo por conveniencia, muestreo por cuotas, muestreo por saturación o bola de nieve. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el que les han preguntado? Bola de nieve, ¿no? Saturación. ¿Cuáles son los tipos de muestreo probabilísticos? ¿Estos son para qué tipo de estudios? Cuantitativos. ¿Cuáles son los muestreos probabilísticos? El aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, el conglomerado. Aleatorio simple, con o sin restitución, sistemático, estratificado y conglomerado. Esos son los cuatro, ¿correcto? ¿Cuál es el muestreo? Estamos hablando ahora de los probabilísticos, ¿ah? ¿Cuál es el muestreo que no tiene ningún criterio de selección en especial? El aleatorio simple. Ningún criterio especial más que la probabilidad. ¿Cuál es el muestreo que quiere tomar todo el marco muestral posible? El sistemático. Perfecto. Vamos a la siguiente. Es en la página. ¿Cuál es el muestreo más representativo si es que hubieran factores confusores?
El estratificado. ¿Cuál es el muestreo para territorios extensos o muy heterogéneos poblacionales? El conglomerado. ¿Ya está? ¿Y cómo se llama el muestreo que combina varios? El multietápico. 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 ¿Ya? ¿Cómo es la probabilidad simple? La probabilidad, ¿cómo se calcula? Que ocurre el evento entre todo el marco muestral, ¿correcto? O espacio muestral. La probabilidad simple es la ocurrencia del evento entre todo el espacio de las probabilidades. La probabilidad conjunta es la probabilidad de A por la probabilidad de B, conjunta, A y B, ¿correcto? La probabilidad condicional es la probabilidad que ocurra A tal que ocurra B, Esa es la probabilidad condicional, ¿correcto? Y se calcula la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de B. La probabilidad condicional es la probabilidad que ocurra A tal que ocurra primero B y se calcula por la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. ¿De qué teorema se saca esta probabilidad condicional? Del teorema de Bayes. ¿Ya? La curva que agrupa todas las posibilidades o probabilidades posibles de un evento, ¿cómo se llama? Distribución de probabilidades. ¿Correcto? La curva para variables discretas binomiales es la curva del ensayo de ¿quién? De Bernoulli. La curva para variables discretas binomiales o curva binomiales del experimento de Bernoulli. Y para las discretas politómicas, ¿cuál es? La de Poisson. ¿Correcto? Y para las variables continuas, ¿qué curva es? La de Gauss, que también se llama la curva normal de Gauss. La curva normal de Gauss tiene las siguientes proporciones. ¿Recuerdan? Más menos una desviación estándar, ¿cuánto era? 6,8. Más menos 2 desviaciones estándares, ¿cuánto era? 95.5. Porque si quieres 95 a secas, ¿cuánto es? 1.96. Si quieres 1.90 o 95 a secas es 1.96 de desviación estándar. Y finalmente, si tienes 3 desviaciones estándares, tienes aproximadamente el 99%. Porque en verdad es 2.7. La desviación estándar para el 99. ¿Ya? Eso es, en resumen, las desviaciones. 1.68, 2.95, 3.99. La curva normal estándar utiliza como valor de media para que digas estándar. ¿Cuánto es la media? 0. ¿Y la desviación? 1. Muy bien. La estadística que busca concluir parámetros poblacionales a partir de estadísticos de la muestra. ¿Cómo se llama esa estadística? Inferencial. La inferencial. Para poder inferir necesitamos ¿qué tipo de muestreo? Probabilístico. Y hacemos una inferencia ¿de qué tipo? Probabilística. Nunca es certera, ¿correcto? Existen hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas. Hay dos tipos de hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis de investigación? ¿Recuerdan? Descriptiva y analítica. ¿Y cuáles eran las 3 analíticas? Asociación, diferencia y causa. Esas son las de investigación. En cambio ahora, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos que aprender? ¿Cuáles son las 2 hipótesis estadísticas? La alterna del investigador y la nula que se somete a prueba. La alterna del investigador H1 y la nula que se somete a prueba. Los tipos de estadística inferencial, ¿cuántos son? La estimación puntual, la estimación por intervalos de confianza y la prueba de hipótesis. Son 3 tipos de estadística inferencial. La puntual, la de intervalos y la prueba de hipótesis. ¿Cuáles se estudia en medicina? La de intervalos y la de prueba de hipótesis. Entonces ahora vamos a ver. Para poder hacer una estimación se debe saber que la población es, ¿cómo tiene que ser la población? Normal. Y se debe conocer su ¿qué? Su varianza. Si no se conoce la varianza, al menos la muestra debería ser por lo menos más de 30, grande. Si no vas a conocer la varianza, tiene que ser una población normal y una muestra grande. Si no se puede calcular ¿qué? Si no hay estas condiciones, ¿qué no se puede calcular? El parámetro.
Si no hay esas condiciones, no puedes calcular el parámetro. Muy bien. La significancia estadística o el porcentaje de error aceptable de no encontrar la verdad o qué, o parámetro poblacional, es un máximo de ¿cuánto? ¿Cuánto es lo máximo de significancia estadística que nos permitimos? 5%. Y por lo tanto la prueba tiene un nivel de confianza o confiabilidad de ¿cuánto? Del 95%. Este enunciado, por favor, te lo aprendes, ¿ya? O sea, como poema, ¿ya? La significancia estadística o el porcentaje de error alfa aceptable de no encontrar la verdad o el parámetro poblacional es de un máximo de 5%, lo cual genera una prueba con una confianza del 95%. ¿Ya? Ese es el principio, el mantra de la bioestadística, ¿no? Es un conjunto de valores, dentro de ellos se tiene una probabilidad de encontrar el parámetro con un nivel de confianza establecido previamente. ¿Cómo se llama ese conjunto de valores? Intervalo de confianza. Esa es la definición de un intervalo de confianza. Un rango de valores donde puede estar el parámetro. Muy bien. Si deseamos comparar dos o más variables, se debe usar ¿la qué? Para dos o más variables, la prueba de hipótesis. ¿Por qué, chicos? Porque el intervalo de confianza, acá arriba, por favor, pongan una flecha, es para una sola variable. El intervalo de confianza es para una sola variable. Pero si queremos comparar dos o más variables, eso ya requiere prueba de hipótesis. ¿Cómo se llama la hipótesis que se desea demostrar? La que se desea demostrar es la H1, es la que el investigador desea demostrar. Pero la que se somete a prueba estadística, ¿cuál es? La H0. ¿Cómo se llama la H1? Alterna. ¿Cómo se llama la H0? Nula. ¿Por qué se llama nula? Porque es cero. ¿Por qué cero? Porque no existe. Es una imaginación del bioestadístico para ser sometido a prueba. Nada más. ¿Correcto? Muy bien. La H1 y la H0, ¿qué tienen que ser? Complementarias. Complementarias. O sea, ambas tienen que sumar 100% de probabilidad. ¿Ya? Muy bien. O sea, si la alterna es el tabaco da cáncer, ¿cuál es la nula? El tabaco no se asocia o no da cáncer. Una de dos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para la prueba de hipótesis? No lo olvides. Primero, ¿qué tienes que hacer? Establecer tus variables. Después, ¿qué tienes que hacer? Establecer tu H1 y tu H0. Después, ¿qué tienes que hacer? Fijar el alfa. Después, ¿qué tienes que hacer? Encontrar el test estadístico adecuado para esas pruebas. Después, ¿qué tienes que hacer? Colocar tu regla de decisión. Después, ¿qué tienes que hacer? Realizar la prueba, o sea, calcular el estadístico de prueba. Y después tienes que hacer la conclusión. Primero en términos de estadística y luego en términos de investigación. Otra vez, primero defines tus variables, la dependiente e independiente, cual y cuanti. Luego tus hipótesis, la nula y la alterna. Luego eliges tu nivel de significancia que vas a usar. Luego el test estadístico acorde a las variables. Luego tu regla de decisión, cuándo rechazas, cuándo aceptas. Luego calculas tu estadístico de prueba. Y finalmente, concluyes. La conclusión es en términos estadísticos y en términos de investigación. Muy bien. ¿Cómo se llama el dato que se calcula? Estadístico de prueba P. Así se llama. Lo que se calcula se llama estadístico de prueba P. Por eso el P de quién es? De la H0. El estadístico P es de la H0. Muy bien. Ahora sí, existen dos tipos de pruebas estadísticas que se pueden aplicar para una prueba de hipótesis. ¿Cuáles son esos dos tipos, chicos? Las paramétricas y las no paramétricas. ¿Cuáles son las paramétricas más importantes que les van a preguntar? La Z, la T de Student, ANOVA y la correlación de Pearson. ¿Está bien? Las paramétricas que tienen que repasar es Z, T, ANOVA y Pearson. ¿Ya? ¿Cuáles son las no paramétricas más preguntadas? Chi cuadrado, ya sea de dependencia u homogeneidad. Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y Spearman. Chi cuadrado, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y Spearman son las no paramétricas más importantes.
¿De qué depende elegir una paramétrica o no paramétrica? ¿De qué depende lo primerito? Que la variable sea normal. Segundo, que conozcamos ¿qué? La varianza. Y si no conocemos la varianza, por lo menos que el n sea mayor a 30. Los tres criterios para elegir tu prueba paramétrica es que sea normal y que conozca la varianza. Si no conozco la varianza, por lo menos una muestra grande, más de 30. Pero siempre normal, ¿ah? Y dentro de ellas, los subtipos ¿de qué dependen? Cuando elijo una T, una Z, una ANOVA, un Pearson, ¿de qué depende eso? Del tipo de variable. Depende del tipo de variable. Del tipo de variable. Para lo cual, asterisco, ¿no? Y carita triste, tienes que leerte la tabla. ¿Se acuerdan? De la tercera vuelta. La cuarta, perdón. Esa tabla fea. Todos los valores acá, la variable dependiente y la independiente. Si quieres ir tranquilo y quieres que esa frase no quede claro, ese asterisco, es aprenderte eso. Por eso en el examen que van a dar hoy día, vamos a evaluar. No, ayer fue, bueno, marcaron no, mejor no los spoileo, no sé qué examen es ayer hoy día. Pero les he puesto dos preguntas buenas para ver cuándo elegir correlación, regresión, T-Student-Wilcox. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si quieren alcanzar el máximo nivel de seguridad en estadística, aprendan cuándo usar qué prueba. Y eso se consigue con esa tablita que es la más tranca. Ya les dije, Long Rank Test, regresión de Cox, por favor, y Kaplan-Meier son las pruebas de supervivencia que deberían venir y hasta ahora no vienen, ¿no? Esa es la apuesta. Seguimos. Si es estadístico de prueba, si el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, o sea, el P es menor al alfa, eso es zona de rechazo, P menor al alfa, no menor igual a, menor. ¿Se procede a qué? Si caes en la zona de rechazo, se procede a rechazar ¿a quién? A la nula. Se rechaza la nula. Y por lo tanto, ¿qué se hace? Se acepta la alterna. Se acepta la alterna. Si no cae en la zona de rechazo, ¿qué se hace? No rechazo a la nula. Ahí quedó. Cuidadito que aceptes la nula, cuidadito que rechaces la alterna. No. Si no cae en la zona de rechazo, simplemente no rechazo la nula y ahí muere. Ahí termina el estudio. ¿Ya? Rechazar una hipótesis nula que era verdadera. ¿Qué error es ese? Alfa 1 o sesgo sistemático. Rechazar una nula que era verdadera es alfa 1 sesgo. En cambio, rechazar una nula que es falsa, rechazar una hipótesis nula que es verdadera es error alfa. No rechazar una hipótesis nula que es falsa conlleva error beta, tipo 2 o falta de potencia. Ojo, no rechazar una falsa es el error beta, tipo 2 o falta de potencia. Corrijan por favor ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos para la pregunta de examen. Si te ponen dos qualis, ¿qué te pueden preguntar ahí? Chi cuadrado, o también te pueden pedir el coeficiente de contingencia de Pearson. El coeficiente de contingencia. ¿Ya? Para una sola quanti, ese es intervalo de confianza. ¿Qué te pueden pedir? Prueba Z o T, dependiendo si conoces o no la varianza. Si conoces la varianza, Z. Si no conoces la varianza, T. Si te ponen paramétrica para una quali de dos valores contra una quanti, ¿ahí qué se usa? T. Para una quali de dos valores, una quanti, T. Si es que es paramétrica. Paramétrica para una quali politómica, más de dos valores y una quanti. ¿Ahí qué es? ANOVA. Más de dos variables qualis y una quanti, ANOVA. Pero si te piden paramétrica de quanti contra quanti, ¿ahí qué usamos? Correlación. Correlación de Pearson. Muy bien. ¿Cuál es la no paramétrica para ver el grado de asociación? Y en la pregunta vino de disociación, que son conceptos similares. ¿Cuál es la no paramétrica? El coeficiente de contingencia de Pearson. Coeficiente de contingencia de Karl Pearson. ¿Ya? Coeficiente de contingencia. Ahora dígame las no paramétricas para todas. A ver, para todas. Para la T, ¿cuál es su no paramétrica? Wilcoxon y Mann-Whitney. Ojo, Mann-Whitney solo aplica para muestras independientes. ¿Ya? Wilcoxon y Mann-Whitney. ¿Cuál es la no paramétrica para el ANOVA? Kruskal-Wallis.
Kruskal-Wallis, ¿ya? Para la no. Bien. ¿Cuál es la no paramétrica para la correlación cuanti-cuanti? Esta, el coeficiente de contingencia. Ese es un no paramétrico binario, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, ¿cómo sabes que una prueba es normal? ¿Cómo sabes que una prueba es normal? Con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo sé que una curva sigue una distribución normal? Con el test de Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Hay otros más, pero ese es el más importante.